Tengo una sorpresa para todos ustedes, es entre adivinanza y sorpresa. A ver, póngase muy listo, Tiene que... Fíjese muy bien lo que traigo aquí. Usted me tiene que decir qué es esto. A ver si lo alcanza a ver. ¿Qué ve usted aquí? Es un té, ¿verdad? Té de manzanilla. Si usted no ha tenido oportunidad de pasar allá a la mesa a tomarse un café o un té, yo le voy a invitar a que pase a tomarse un cafecito o un té. Aquí traemos un vaso. Usted le puede poner un té, agua caliente, le pone té y le va a poner un poco de ¿qué? De sal. ¿Cuántos han probado el té de manzanilla o de cualquier otro? El té con sal. ¿Cuántos lo han probado? Levanta su mano allá atrás. ¿Cuántos han probado? No se lo recomiendo, hermanos. Sabe horrible. Mejor échale un poquito de miel, échale azúcar, pero no le vaya a poner sal. Té con sal no es una buena combinación. Pero lo que sí nos ayuda, el té con sal, es para aprendernos de memoria los libros de la Biblia. Yo sé que todos ustedes ya se lo saben, no se los voy a preguntar, no se pongan nerviosos. Pero para todos aquellos que aún no han aprendido bien los libros de la Biblia, los 66 libros de la Biblia, desde el primer libro de la Biblia que se llama Génesis, hasta el último libro de la Biblia que se llama Apocalipsis, son 66 libros. Entonces, vamos a aprender de los 66 libros. Acuérdense que el Antiguo Testamento tiene 39 libros, casi 40, 39 libros. ¿Y el Nuevo Testamento cuántos tiene? Pues para recordarlo muy fácil. Si usted recuerda que el Antiguo Testamento tiene casi 40, 39, multiplique 3 por 9, 27. ¡Ay! Así está de fácil, hermano. Pero sí, 27 libros los del Nuevo Testamento. De esos 27, hay los que vamos a llamar las 5 T's. Las 5 T's. Acuérdese, té con sal no es buena combinación. Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y luego viene Tito. Los 5 T's del Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Ahora, si usted ya se sabe los libros del Nuevo Testamento, bueno, ya no hay problema. Pero esto le puede recordar las 5 T's. Acuérdense, té con sal, tesalonicenses. ¿Y eso qué es, hermano? Bueno, tesalonicenses es el nombre de las personas que vivían en Tesalónica. Tesalónica era un lugar y las personas que vivían eran los tesalonicenses. Ahí Pablo llegó a predicar el Evangelio junto con un hermano que se llamaba Silas, pero en la carta aparece con el nombre de Silvano, pero es el mismo, y Timoteo. Eso en su segundo viaje. Ahora, yo quiero ayudarle a recordar un poquito. Vamos a aprender en esta serie los capítulos del libro de los Hechos. Sería bueno aprenderlos del capítulo 1 hasta el capítulo 28 y luego, en esa perspectiva del libro de los Hechos, ubicar cómo se fueron escribiendo las cartas del Nuevo Testamento. Ya lo hemos hecho una vez, lo vamos a repetir otra vez para aquel que no se lo ha aprendido todavía. Vamos ahorita a recordar Hechos capítulo 1 hasta el 10 y luego vamos a saltarnos hasta el 15 para llegar al segundo viaje misionero, primero, segundo y tercer viaje misionero. Pero vamos a recordar un poquito, si usted ya se los aprendió, bueno, lo recuerda junto conmigo, voy a hacer ademanes. Aquí estamos ya en el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, me hago un poquito más para acá. Mire, Hechos capítulo 1, comisión y ascensión. Cristo le dice, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y luego ascendió a los cielos. Hechos capítulo 1, comisión y ascensión. Cristo se fue al cielo. ¿Qué estás mirando al cielo? Le dicen, este mismo Jesús que fue tomado del cielo, de entre vosotros al cielo, de allá vendrá otra vez por ustedes. Hechos capítulo 1. Los ángeles dicen, este mismo Jesús que ustedes han visto, así volverá a venir por ustedes, cristianos. Y ahí está la esperanza cristiana, que Cristo va a venir por nosotros.
por aquellos que hemos creído en Jesús. Pregunta, si Cristo viniera hoy, antes de que se acabe el sermón, ¿tú estás seguro que irías con Él o te quedarías? Hechos capítulo 2, fíjese muy bien, nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Hemos tenido varios nacimientos en este año, el año pasado. Pues Hechos capítulo 2, ¿qué tenemos? Nacimiento de la iglesia. La primera iglesia cristiana nace en Hechos capítulo 2 en Jerusalén. Capítulo 1, comisión ascensión. Capítulo 2, nacimiento de la iglesia. Capítulo 3, curación ¿de qué? De un cojo. Capítulo 4, Pedro y Juan encarcelados. Pedro y Juan encarcelados. Capítulo 5, una parejita, ¿cómo se llamaban? Que mintieron. Ananías y Zafira, ¿verdad? Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 6, imagínense una mesa, aquí dibujo una mesa y personas sirviendo, 7 personas, la elección de los 7 diáconos, capítulo 6. Capítulo 7, imagínense aquí el número 7, y aquí un poco de sangre, muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, el primer cristiano que muere por creer en Cristo. Muerte de Esteban, capítulo 7. Capítulo 8, imagínense un 8, aquí lo voy a acostar este 8 así, con un poco de agüita. Felipe, ¿qué hace? Bautiza al etíope. Capítulo 9, ojo con eso. Si aquí yo tengo el número 9, imagínense que esta es la cabecita, yo soy el número 9 por allá. Si yo lo giro, ese 9 se hace una P, si usted lo gira sobre su propio eje. Capítulo 9, conversión de Pablo en Saulo de Tarso. Capítulo 10, hagas de cuenta una como casita. Capítulo 10, una casita. Pedro, en casa de Cornelio, predica el evangelio a él, sus familiares y sus amigos. ¿Dónde predicó Pedro? En la casa de Cornelio. No se supone que se haya que predicar en un púlpito, en un auditorio, en un templo, no. En la casa de Cornelio Pedro predicó, sí, se puede predicar el evangelio en una casa. Ahora de ahí nos saltamos hasta el capítulo 13 y 14. Agarro unas maletas, mi pasaporte, mi boleto de avión, no había aviones, pero bueno, un pasaporte, tampoco. Agarro una maleta, 13 y 14, primer viaje misionero de Pablo. Hechos 15, concilio de Jerusalén, se hizo una carta. Hechos 16, 17 y 18, segundo viaje misionero. Y aquí vamos a ver un mapa de ese segundo viaje misionero. ¿Vamos a ir dando más detalles? Sí, por favor, vamos a ver un mapa. Si usted tiene una Biblia, bueno, ahí puede ver el mapa, pero mire, es el segundo viaje misionero. Pablo hizo, mis hermanos, 3 viajes misioneros. Pónganme mucha atención. Eso está muy difícil, pero yo sé que usted lo puede lograr. 3 viajes misioneros. En el primer viaje misionero, Pablo escribió una carta. ¿Me va siguiendo? Primer viaje misionero, Pablo escribió ¿cuántas cartas? Una. En el segundo viaje misionero, Pablo escribió 2 cartas. ¿Me va siguiendo? Entonces, en el primer viaje misionero, ¿cuántas? Una. En el segundo viaje misionero, ¿cuántas? 2. Y en el tercer viaje misionero, ¿cuántas crees que escribió? 3. ¿Me va siguiendo? Primer viaje misionero, ¿cuántas cartas? Una. Gálatas. Segundo viaje misionero, 2 cartas. Primera y segunda. Primera y segunda. ¿De qué? Primera y segunda de Tesalonicenses. Tercer viaje misionero, 3 cartas. Primera de Corintios, segunda de Corintios y la carta de Romanos. Pues váyame siguiendo. Primer viaje, 1 carta. Segundo viaje, 2 cartas. Tercer viaje, 3 cartas. Aquí tenemos el segundo viaje misionero. A ver si... ayúdame con esto. La tecnología del hombre blanco sí se entiende. Entonces aquí la aprieto y ya, sí. Aquí está. Entonces, en el segundo viaje misionero, que va de los capítulos 16, 17 y 18, usted luego los va a leer en su casa con calma. Yo le cuento rápidamente. Termina el concilio de Jerusalén, aquí está Jerusalén, la capital de Israel.
termina ese concilio y luego se regresa Pablo con Bernabé aquí a Antioquía, que era la iglesia misionera que envía Pablo. Y le dice Pablo, oye, tengo una gran idea, ¿qué te parece si vamos a visitar otra vez las iglesias que fundamos aquí en Galacia, a quien se escribe la carta a los Gálatas? Vamos a visitarlos de nuevo para ver cómo están. Dice, sí, Pablo, me parece buena idea. A ver, Bernabé, vente, hace las maletas, ya nos vamos. No, a Bernabé no me lo lleva, a Marco no me lo lleva, dice Pablo. Y se enojan. Está registrado eso en la Biblia, se enojaron, sí, se enojó Pablo con Bernabé, no estuvieron de acuerdo. Uno sí lo quería llevar porque era su sobrino, y dice, oye, es mi sobrino, ¿qué pasó? Dice Pablo, pues yo a tu sobrino no lo voy a llevar, porque cuando hicimos el primer viaje nos abandonó. Hubo tal desacuerdo que dijo Bernabé, pues yo sí me voy con Marcos. Dijo, pues yo no lo llevo. Y andaba por ahí Silas, dice, Silas, ¿te quieres? Vente para el viaje misionero. Entonces empieza aquí su segundo viaje misionero de Pablo. Sale de aquí de Antioquía, ya no va con Bernabé, sino ahora va con Silas. Pero cuando llegan a esos lugares, Derbe, Iconio y Listra, aquí en Listra había un discípulo llamado Timoteo, y aquí lo integran al equipo y se junta Timoteo con ellos. Entonces ellos quieren predicar el evangelio por aquí, usted va a leer en la Biblia que el Espíritu Santo no se los permitió. Y querían predicar acá, no, y pero no, oye, ¿qué pasa? Y entonces llegaron aquí a Troas, ya no había dónde avanzar, y dice, bueno, ¿y ahora para dónde? Si el Espíritu Santo no nos permite predicar el evangelio. Dice que aquí en Troas, Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que dijo, pasa a nosotros. Y aquí en Hechos, aquí en Troas, dice el autor del libro de los Hechos, que es Lucas, dice, y entendimos que Dios nos estaba llamando para partir allá a Macedonia. Acá ya es Europa, mis hermanos. Esto es Asia, conocido como Asia Menor, actualmente Turquía. Esto ya es el otro continente, este es Europa, es el continente europeo. Este es Grecia, que estaba dividido acá al norte por una región que se llama Macedonia, y aquí abajito es Acaya. Entonces, la visión del varón macedonio le aparece aquí y dice, ven, ayúdanos acá, Pablo, ven para acá. Y dice Lucas, entonces entendimos que Dios nos estaba llamando para predicar el evangelio allá. Entonces viajan de aquí de Troas. Llegan aquí a unos lugares antes, pero llegan aquí, el primer lugar que llegan es a Filipos, ahí predican porque era la primera colonia romana, ya era Macedonia, y aquí predica Pablo, ahí fundan una iglesia. Usted ha escuchado la carta a los filipenses, es esa carta, a los filipenses. Ahí Pablo predica el evangelio, se convierte, no cuento todos los detalles ahorita, pero termina Pablo en la cárcel. Lo golpean, lo azotan, a Silas, por predicar el evangelio los azotan, salen de la cárcel. Yo no diría, bueno, ahora sí, ¿sabes qué? Ya aquí le paramos, yo me regreso a mi casa. De ahí, después de ser azotados, se van aquí a Tesalónica y aquí fundan la iglesia de los tesalonicenses. Predica 3 días de reposo, 3 días sábados, y luego viene la persecución y tienen que salir huyendo para acá, para Berea. Predican también en Berea, dice que eran más nobles porque ellos revisaban las escrituras a ver si Pablo lo que decía concordaba con lo que decían las escrituras, y luego de ahí lo siguen persiguiendo y todo. Entonces dice Pablo, pues ¿saben qué? Yo más voy a decir aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Y salen huyendo para Atenas y les dice, ¿saben qué? Díganle a Timoteo, y así las que no me alcanzan. Se va aquí, Pablo predica en Atenas, donde estaban los grandes filósofos, y después se mueve a Corinto y va a fundar la iglesia de Corinto. Luego regresa a Éfeso, ahí ya no se detiene, sino que se sigue hasta acá, Jerusalén, y termina el segundo viaje. Entonces funda la iglesia de Filipos, Tesalónica y Corinto. Y va a escribir, ya que fundó aquí la iglesia, se viene para acá y va a escribir, no, algunos piensan que desde Corinto, escribe la carta a los tesalonicenses, porque quiere saber, ya que le traen noticias, ¿qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Cómo estuvo? Y ahí abrimos nuestra carta de Primera Tesalonicenses. ¿Me va siguiendo, mis hermanos? Lo que aprendimos hoy se lo voy a preguntar la próxima semana, póngase listo porque va a ser el examen. Va a ser examen parcial, no va a ser examen final, nada más parcial. Muy bien. Ahora sí, usted abre su Biblia, lo que no trajo Biblia, por favor, acérquese un cristiano, ahí va a encontrar una Biblia. Pero aquí yo traigo mi Nuevo Testamento. Acuérdense, las 5 T's, están en el Nuevo Testamento. Las 5 T's, Primera, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Muy bien, entonces usted busque las 5 T's, va a encontrar Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Voy a darle lectura, mis hermanos.
síganme con mucha atención. Dice así. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano, ¿y quién más? Y Timoteo. ¿A quién le va a escribir? ¿A quién va a saludar? A la iglesia. ¿Cuál iglesia? De los tesalonicenses. Si Pablo hubiera predicado aquí, mis hermanos, Pablo diría: Pablo, Silvano y Timoteo, a los regios que viven en Monterrey. Ay, mis hermanos. Tengo aquí un video, después se lo puedo mostrar. Yo hay una iglesia ahí, cerca del Mercado Juárez, y la fecha ahí está, creo que en 1800 y tantos. Primera iglesia bautista. Primera iglesia bautista en Monterrey. Según tengo entendido, no era mucho caso, el evangelio entró a México, aquí por Monterrey, y de los primeros, si no de los primeros, evangélicos, cristianos, que vinieron a predicar a nuestro país, y aquí llegaron aquí a Monterrey, es esa iglesia que está ahí cerca del Mercado Juárez, en esa esquina. Y de ahí el evangelio se empezó a extender a todo nuestro país. Claro, luego llegaron otras denominaciones evangélicas y también siguieron predicando, pero hasta donde yo tengo entendido, fueron de los primeros, la primera iglesia bautista de Monterrey. Pues aquí está la primera iglesia de Tesalónica, no sé si va a haber más. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, para recordar este capítulo, mi hermano, déjame decirlo en un solo pensamiento. Los cristianos virtuosos imitan a Cristo. Los cristianos virtuosos imitan a Cristo. Y los cristianos virtuosos que imitan a Cristo, en primer lugar, serán recordados siempre con gratitud. Así es, mis hermanos. Yo le puedo decir varios nombres. Oye, ¿usted se acuerda de tal persona? Y se le va a empezar a torcer la cara. No, ni me lo nombres, ese es el innombrable. De esa persona no me quiero ni acordar. Porque me fue tan mal con esa persona que se le va así la cara, ¿verdad? No era el caso de los tesalonicenses. Note usted lo que dice el siguiente versículo. Pablo, Silvano y Timoteo, y luego más abajito en el versículo 2 dice: damos que siempre gracias a Dios, ¿por cuántos? Por todos vosotros. ¿Qué dice? ¿Qué tal si ponemos el texto, mi hermana? ¿Lo podríamos poner? ¿Se podrá? ¿No se puede? ¿El texto de la carta del primer capítulo? Sí, la lectura de hoy. Sí. Es que estas letritas ya no contaban con que yo no puedo leer esta letra. Disculpen, mis hermanos, ya. Ahí está. Ya después de los 15 años, que ya está. Hemos dicho, o queremos decir, mis hermanos, que los cristianos virtuosos imitan a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Los cristianos virtuosos imitan a Cristo. Vamos a resumir todo en los cristianos virtuosos imitan a Cristo. En primer lugar, queremos decir que los cristianos virtuosos que imitan a Cristo serán recordados siempre con gratitud. Damos siempre gracias a Dios. Cada cuando, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, tesalonicenses, haciendo memoria de vosotros, ¿en dónde? En nuestras oraciones. Siguiente versículo, el 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de tres cosas: de la fe, del amor y la esperanza. Tres virtudes que Pablo menciona. Mire, yo viví en Estados Unidos, mis hermanos, casi 9 años, casi 10 años. Y yo me di cuenta de ese país tan avanzado, primer mundo. Creen que el 13 es de mal agüero, que el número 13. Yo no lo creía. Decía, bueno, como un país de primer mundo y los Estados Unidos y todo, no hay número 13. Recorrí cualquier cantidad de fraccionamientos, casa 11, casa 12, y número 13. No hay 13, no hay 14. Ah, caray. Los edificios, piso 11, piso 12, y el 13, no, del 12 sigue el 14. Hasta en los aparatos y todo, había, por ejemplo, ciertos aparatos o máquinas que venían numeradas y venían 11, 12, 14. ¿Y el 13? Porque el 13 es de mala suerte.
Yo no creo eso, mis hermanos, pero por si las dudas, no, pues cojo el 13. Pero 1 Corintios 13:13, ¿qué dice? Si alguien se lo sabe. Pablo dice, miren, 3 cosas maravillosas que tenemos cristianos: la fe, la esperanza y el amor. Estos 3 hermosas virtudes. Acuérdate, capítulo 13, 1 Corintios 13:13. Estos 3 virtudes maravillosas: la fe de los cristianos, el amor de los cristianos, la esperanza de los cristianos. Estos 3, pero el mayor de ellos, El amor. el amor. ¿Por qué el amor, mis hermanos? El amor va a permanecer por toda la eternidad. La esperanza algún día se va a acabar, porque estamos esperando que venga Cristo, y cuando Él venga, pues ya se acabó la esperanza, porque ya vino Él. Pero mientras no venga, tenemos la esperanza que va a venir, que va a venir. La fe, pues va a llegar un momento en que no vamos a ocupar, porque ya estamos viendo a Cristo. ¿Cuál fe? Si ya está ahí delante de nosotros. Pero el amor, esas virtudes, y Pablo dice, hermanos, cada vez que hago memoria de ustedes, cada vez que me acuerdo de ustedes, es con gratitud. No puedo, gracias Señor por este hermano, gracias por esta hermana, gracias, ay Señor, gracias. ¿Qué siente usted cuando se acuerda de sus hermanos de la Iglesia Bíblica Unidos en Cristo? A mí me pasa algo muy raro, mis hermanos, no sé si les pasa a ustedes, pero cada vez que veo a Abel, me acuerdo de él. Y se lo digo, oye Abel, qué raro, cada vez que vengo el domingo y te saludo, cada vez que te veo me acuerdo de ti, Abel. Pero no, Pablo no necesitaba ver a los tesalonicenses. Cuando Pablo, Silvano y Timoteo se sentaban, oye, tus hermanos necesitaban, ay sí, vamos a orar por ellos. Cada cuando, siempre con gratitud. ¿De qué te acuerdas? De su fe, de su amor, de su esperanza. Pero no viene solito. ¿Qué es de su fe? La obra, ¿de qué? De vuestra fe. ¿Sabe qué, mis hermanos? La obra, la fe en Jesucristo, tarde o temprano produce obras. No son las obras las que nos salvan, pero la fe en Jesucristo, tarde o temprano, va a producir su obra, se va a manifestar. Esa fe intangible se tiene que hacer visible. El amor, ¿qué dice? ¿Con qué lo asocia? Ay, me acuerdo del amor de los tesalonicenses, Pablo, ese amor de los hermanos. Amor, ¿y cómo saben que me aman? El trabajo, ¿de qué? De vuestro amor. Vean la conexión, mis hermanos. Amor, trabajo. Yo sé que muchos maridos se quejan que, ay, pues mi esposa me dice que me quiere, pero me tiene trabajando. ¿Cuál amor? Si me quisiera, yo no trabajaría. No, al contrario. Si tú quieres deletrear cuánto amor sientes por una persona, detrás de la palabra amor es trabajo. Y es interesante la palabra trabajo, porque aquí la palabra en el original significa agotamiento, cansancio, un trabajo que te hace sudar, fatigoso, cansancio, copioso. Hay mucha gente, mis hermanos, que quieren un trabajo donde no se cansen. Es que ando buscando un trabajo, pero donde no me canse. No, pues va a estar difícil, compadre. Porque la misma palabra trabajo implica ¿qué? Esfuerzo, desgaste, agotamiento. Y ustedes lo han vivido, mis hermanos. Yo lo veo aquí en Monterrey, la gente. Usted sube hacia los camiones, 7, 8 de la noche. Los pobres obreros vienen así, miren, en el camión. ¿Por qué viene dormido? Porque han sido jornadas desgastantes. Ahora existe 3, 4 horas de camión, 3, 4 horas de metro. Recuerdo un compañero allá en la fábrica. Él iba, se echaba desde la primera estación de Lincoln hasta Valle Soleado. O sea, primero tenía que salir de la fábrica, irse a un camión hasta a Lincoln. Y luego de ahí echarse, bajarse en Valle Soleado. Y luego de ahí tomar otro camión y luego caminar. Eran 3 horas de ida diarias y 3 horas de regreso diarias, 6 horas diarias de transporte. Yo decía, no, tú no lo ves de lejos. Yo le decía de burla, oye, ¿traes tu visa y tu pasaporte para regresar a tu casa? No es que vivas lejos, pero ¿traes tu visa y tu pasaporte? 3 horas diarias, ¿cómo cree que? Pero llegaba al trabajo, mire, al 100 trabajando sus 8 horas y vamos. Es la palabra que se utiliza para amor, es trabajo. Los padres, ¿cuánto tienen que trabajar para sostener a los hijos? Yo le doy gracias a mi papá y a mi mamá,
de todo el esfuerzo que hicieron para darnos a nosotros lo que pudimos. Trabajo, amor. Es la manera en que mi padre nos demostraba su amor. Y luego viene una palabra interesante: vuestra constancia, ¿en qué? En la esperanza. Estas tres virtudes, qué lindo. Constancia. Se puede traducir la palabra como paciencia, aguante, soportar. Pero mire qué interesante. No es un aguante de, ay, tengo que aguantar, un pasivo, estar aguantando y soportando. ¿Sí? No, es un aguante activo. Es un soportar dinámico. ¿Por qué lo digo? Porque la misma palabra se utiliza en Hebreos capítulo 12, donde dice: teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, la misma palabra, corramos con constancia, con perseverancia, con aguante, la carrera que tenemos por delante. Ahí compara la vida cristiana como una carrera de maratón. Ahí tengo un hermano que le gusta correr los maratones, ¿verdad? Aquí se despacito, pero constante, perseverancia, constante, ¿verdad? No es fácil, hay que aguantar. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando fuimos a este día de campo tan bonito, con alberca. Si usted no se metió a la alberca, hermano, se perdió la mitad de su vida. Qué rico. No, y la comida, olvídese, ¿qué le cuento? La comida es la otra mitad de su vida. Y me acuerdo que me metí a la alberca, estaba ahí los nietos de mis hermanos y decían: hermano, ¿qué tal si unas competencias de bucitos? Siempre salen así los niños, ¿no? ¿Nunca las jugó usted de niño? A ver, ¿quién aguanta más? Sí, a ver, yo te aguanto más. A la 1, a la 2, a la 3. No, yo ahora otra vez. Esa es la idea de la palabra constancia, es soportar por debajo de. Ahora, ¿por qué usted soporta? ¿Por qué los adolescentes soportaban todo lo que estaban soportando? Porque había una esperanza. Dice por ahí que la esperanza muere al último. Si una persona pierde la esperanza de vivir, ya no va a esforzarse, ya no va a aguantar, ya no va a luchar, ya no va a... ¿Para qué? Ya no va a morir. ¿Para qué? ¿Usted escuchó de la historia, fue real, de unos mineros en Chile que quedaron atrapados? Y había un cristiano evangélico que los calmó, que ¿saben qué? Vámonos calmando, vamos aguantando, vamos a perseverar, vamos a tener constancia, porque ellos tenían la esperanza de vivir. Ahora, puede haber esperanzas falsas. Yo recuerdo en Guadalajara haber conocido a una persona que trabajaba en minas. Y dice que a veces había de, bueno, pero ¿qué tan grandes son los túneles de las minas? Dice, pues, a veces son tan grandes que cabe un vagón de tren, imagínate el tamaño. Bueno, ¿y cuántos abajo? No, pues a veces 10 pisos, 5 pisos abajo, imagínense. Y él me contaba que muchas veces cuando se derrumbaban esos túneles, en la mayoría de los casos perdían la esperanza de sobrevivir. O sea, si me llega a tocar estar en el túnel 10, en el nivel 10 abajo, y se derrumba, y se sabe que ya la mayoría dice, yo no lucho, porque las esperanzas de que salga de aquí con vida son mínimas. Pero estos mineros chilenos, usted puede, hay videos y todo eso, salieron porque tenían la esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Tú que me escuchas, si yo te preguntara, ¿cuál es tu esperanza esta mañana? No, hermano, bueno, yo tengo la esperanza que ahora sí la selección mexicana va a... Yo he vivido con esa esperanza, mis hermanos, toda la vida. Y sigo con la esperanza de que vamos a ganar un mundial. Espero llegar a ver con estos ojos que se han de quemar los gusanos, ver ganar la selección. Dice, ay, hermano, pues más sentido pésame. ¿Cuál es su esperanza? ¿Sabe qué escribe Pablo a los Efesios? Y si ustedes, Efesios, en aquel entonces, cuando no conocían de Cristo, andaban por el mundo, ajenos a la ciudadanía celestial, sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así anda mucha gente por allá. Sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Y si tú le preguntaras, ¿cuál es tu esperanza? No, pues
Y eso era como el combustible, como el aire que les hacía luchar y luchar y luchar y soportar así como por abajo de agua los bolsitos, porque tengo la esperanza de un premio y tengo la esperanza de salir con vida. Qué lindo saber cuál es nuestra esperanza. Dice, esta carta de 1 Tesalonicenses, hermanos, usted la puede leer después. Al final de cada capítulo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, maravilloso, capítulo 5. ¿Sabes cuál es nuestra esperanza? Cristo viene por nosotros. Cristo va a volver a venir. Y desde que nació la iglesia cristiana en Hechos 2, los cristianos hemos vivido con la esperanza de que Cristo viene por nosotros, de que Cristo volverá a venir aquí. Y eso nos motiva y nos anima, mis hermanos. Y Pablo decía, bueno, pues, hermanos, los tesalonicenses porque estaban preocupados, porque decían, Pablo, pues si Cristo va a venir y ya se murieron mis familiares, cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a quedar? Ya, no, espérense, les voy a aclarar. Nada más que ahorita no se los va a aclarar, mis hermanos, no se pierda su siguiente capítulo, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que los cristianos serán recordados. Y miren, qué bonito Pablo. Vean lo que sigue después, mis hermanos. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, y también amados, vuestra elección. ¡Ay, mis hermanos! Mejor quítenme ese texto, dirían algunos. ¿Sabe que hay personas hoy por hoy, estudiosos, serios y todo, que me han platicado conmigo? Hermano Eugenio, yo no creo en eso de la elección. A mí no me va a convencer, hermano. Yo no creo en la elección. Bueno, ¿qué hacemos con el versículo 4? Porque ahí dice que Dios escoge y que hay elección. Y Pablo decía, conocemos, hermanos, es vuestra elección. Y es un tema, mis hermanos, para meditar. Usted tiene muchas preguntas, yo sé que van a surgir muchas preguntas. Yo no tengo problema con que usted pregunte, usted puede preguntar todo lo que quiera. Al cabo que mi hermano Luis y Carlos y todos los demás van a contestar. Yo les paso la papa caliente. Pero sí hay hermano. Recuerdo cuando los apóstoles le preguntan a Cristo, oye Señor, ¿y son muchos los que se salvan? ¿Qué dijo Jesús? Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Oye, pero es injusto que Dios escoja. ¿Y por qué va a escoger a unos y a otros no los va a escoger? Y entonces empiezan muchos problemas. Yo le tengo muchas preguntas a Dios cuando llegue ahí al cielo. Ahora, ¿en qué versículo está? Versículo 4. Ahora, no se olvide de esto. Versículo 4. Ahora, lea conmigo, por favor, Efesios capítulo 1, también el versículo 4. Se lo voy a leer. Efesios 1.4, Primera Tesalonicenses 1.4, los dos hablan de la elección. Y mira algo muy revelador. Efesios 1.4, lo luego dice allí, según nos escogió, está hablando de Dios, según nos escogió en Él, en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Yo recuerdo, mis hermanos, no hagan cuentas, por favor. Año 1979, Ciudad de Puebla, Seminario Bíblico de Puebla. Cuando yo leí estos versículos, mis hermanos, primero me entró una emoción y una alegría. Espérame, Dios me escogió antes de la fundación del mundo para la salvación. Antes de la salvación del mundo para la salvación, ¿cuántos de nosotros existíamos? Yo sé que muchos son grandes, pero y tienen edad. Dicen, pero ¿cuántos de nosotros existíamos antes de la fundación del mundo? O sea, Dios dijo, voy a escoger. Todavía no he creado nada. Pero voy a escoger a ciertas personas de todos los seres humanos que van a nacer, desde Adán hasta el último hombre o mujer que nazca, que hoy ya somos como, ¿cuántos? ¿8,000 millones? 8,000 millones en el mundo. Antes éramos como, bueno, 8,000 millones más lo que se acumula esta semana. Cuando yo voy a la Ciudad de México, mis hermanos, usted se sube al metro, y también aquí en Monterrey, porque pues ya se sube al metro, y ve tanta gente. Y dice, Señor, entre tantos miles y millones, te fijaste en mí y me escogiste a mí para que yo pudiera escuchar el Evangelio y poder creer. Ay, Señor. Ahora, como decía Spurgeon, yo sé que Él me escogió antes de la fundación del mundo
porque no me habría escogido después que yo naciera. Y claro, mis hermanos, es interesante. Estos hermanos tenían como 3 semanas de convertidos y Pablo ya les estaba hablando de temas teológicos pesadísimos, a alto nivel. Y claro, ahorita quisiéramos más tiempo y cuando usted quiera platicamos, nos sentamos. Yo le comparto, ahí yo tuve una crisis existencial y teológica, me duró como 3, 4 años. Porque primero me dio mucho gusto, pero luego dije, bueno, ¿y mi hermano Alfredo? ¿Y mi papá? ¿Y mis hermanos? ¿Y los mexicanos? ¿Y toda la gente que... Y los aztecas? ¿Y los estos? Y entonces empecé a hacer muchas preguntas y dije, bueno, espérame. Y entonces, si Dios no los escogió, ¿para qué pierdo el tiempo predicándoles el Evangelio si Dios no los ha escogido? Y empecé una crisis, mis hermanos, que gracias a Dios, con más estudios de la y todo, dije, es una doctrina bellísima, maravillosa. Claro, otros no llegan y dicen, no, yo nunca voy a aceptar eso. Y he predicado con cristianos que no, porque hermano, yo no conozco de la elección. Me perdono, pero yo no. Bueno, usted dígame qué hacemos con este y muchos otros versículos en la Biblia que hablan de eso. No entendemos todo, pero gracias a Dios que Dios nos escogió. Entonces Pablo dice, ustedes Dios los ha escogido. Ahora, vea la conexión con el 5. ¿Por qué, Pablo? Porque nuestro evangelio no llegó a vosotros, el evangelio llegó a ellos y luego ellos lo recibieron, y por eso sé que ustedes fueron escogidos por Dios, porque hay una respuesta al evangelio. Y nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo, en plena certidumbre, convicción, seguridad. Cuando Pablo llegó, Cristo es el único Salvador. ¿Estás seguro de eso, Pablo? Bueno, así como que digas tú 100%, que Cristo es el único y que no hay más. Bueno, a ver, Silas, ¿tú qué crees? Bueno, pues yo no tanto, así como que un 50 y 50, ¿cómo ves? Cuando Pablo decía, Cristo es el único Salvador, es que él estaba totalmente convencido, plenamente convencido, plena certidumbre, seguridad, convicción. Y usted puede notar cuando una persona habla con seguridad o titubea. ¿Sí o no? Un cristiano, entonces tú eres de los que crees que Cristo es el único Salvador y no hay más. ¿Y dónde dejamos a Buda y a Confucio y a Mahoma y a todos los demás? No, ese mensaje de los cristianos no me gusta. Pero mire, dice Pablo, pues nuestro evangelio. ¡Ay, mis hermanos! Otra palabra maravillosa. Ustedes que fueron a las conferencias, muchos de ustedes recibieron este libro. Yo lo recibí, mire, ¿qué es el evangelio? Una sola pregunta, así de sencilla como la ven, ¿no? Dije, no es el único que he leído sobre este tema, ya habíamos comentado algo de eso, pero mire, coincidió con algo que yo les comentaba el otro día a ustedes. ¿Cuál es nuestra autoridad? O cuál es? Lo mismo es verdad cuando abordamos la pregunta, ¿qué es el evangelio? Desde el principio tenemos que tomar una decisión acerca de qué fuente de información vamos a utilizar para responder esta pregunta, pero hace una aclaración, ojo, y hablando también a los cristianos evangélicos. Es cierto, nuestra autoridad es la Biblia, pero es útil saber, que nosotros lo sepamos, desde el inicio, que no todos están completamente de acuerdo con la respuesta a esta pregunta. Y otra cosa interesante, yo no lo sabía, lo vi en el libro. Por ejemplo, el apóstol Juan en sus escritos, ¿cuántas veces cree que utiliza la palabra evangelio? Se lo voy a decir, para que se vaya la lectura del libro y la aprenda. Una sola vez. Espérame, el apóstol Juan nada más utiliza la palabra evangelio una sola vez. Sí. Y el apóstol Pablo, y el apóstol Pedro, y por eso es interesante. Vamos a empezar una serie, unos cursos, mis hermanos, porque para predicar el evangelio vamos a ver qué es el evangelio y cuál es su mensaje. Aquí Pablo les contesta, les dice los recuerdos, hermanos, y ustedes recibieron esto, y de eso nos gozamos, de saber que ustedes realmente fueron escogidos por Dios. Los cristianos virtuosos que imitan a Cristo, número uno, mis hermanos, serán recordados siempre con gratitud. Y le adelanto un poquito algo del capítulo 2, pero espérese al siguiente capítulo. Esto nomás es una probadita, como así como cuando va en Sams y le dan unas muestras así, ay, mire que poquito pago, poquito, no, pues nada más deme más grande, no nada más. Bueno, de un anticipo. ¿De qué daba Pablo gracias también por los tesalonicenses?
Este versículo vale la pena memorizarlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, es un adelanto nada más, una probadita. Versículo 13. Primera Tesalonicenses 2:13 dice así. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿Quiénes? Los creyentes. Cada vez que Pablo se acordaba de los tesalonicenses, decía gracias por su fe, por su amor, por su elección, gracias porque conocemos también que ellos recibieron la palabra de Dios en medio de gran oposición. Segundo, los cristianos virtuosos que imitan a Cristo serán un ejemplo de impacto. Note usted el versículo 6. Pablo sigue hablando de los que dice, y vosotros venisteis a ser, ¿qué? Imitadores. ¿De quién? De nosotros. ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo. Es interesante esa palabra de imitar, mis hermanos. Es la palabra mímica. Hubo uno de los más famosos, estos señores de la mímica, un francés, Marcel, ¿cómo se llamaba? Era un gran imitador. Y usted ha visto esos mismos, ¿verdad? A veces se visten todos de negro, se pintan de blanco y luego hacen movimientos y agarran como que están viendo una ventana, luego como que abren una puerta y entran, y luego que están paseando un perrito. Y usted, ellos solitos, pero con todos sus movimientos y con la mímica que hacen de imitar a personajes, usted como que está viendo ahí una puerta, una silla, luego hasta se sientan en la silla y hacen como que ya, usted se imagina ahí la silla. Ahora, los cristianos hacemos mímica o imitación de quién. Dice Pablo, ustedes nos imitaron a nosotros, los apóstoles, a los que llevamos, pero finalmente están imitando a Cristo. Y Pablo dijo en otro pasaje, sed imitadores de quién, de mí, como yo de quién, como yo de Cristo. O sea, dice Pablo, yo imito a Cristo, pero ustedes me pueden imitar porque necesitamos ver ejemplos visuales de cómo es Cristo. Tus hijos, papá y mamá, tienen que ver cómo es Cristo a través de ti. O eres una ventana a través de la cual se puede ver Cristo. Y Pablo dice, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros. Y luego fíjense lo que dice, recibiendo la palabra, ¿dónde? En medio de gran tribulación, con gozos del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¿En qué sentido fueron imitadores? De que ustedes recibieron la palabra que les predicamos, pero no la recibieron en una situación favorable y bonita, ahí, no. En medio de gran tribulación. Ahí la gran palabra gran tribulación podría ser mucha tribulación. Porque usted recuerda que esa expresión gran tribulación, hay otra palabra en el griego que es mega tribulación. Eso que Jesucristo dijo, va a llegar un tiempo en que va a haber una época que va a ser la gran tribulación, digamos, con mayúsculas. No es que ellos están pasando por la gran tribulación, no. Están pasando por mucha tribulación, por mucha aflicción, por mucho sufrimiento, pero eso no impide que reciban la palabra. Y lejos de eso, aunque hay tribulación externa, ¿qué hay en el interior? Gozo. ¿Por qué tienen gozo? Por la palabra. Ahora, usted recuerda cómo enseñaba Jesucristo, dice que enseñaba por parábolas. Y hay una parábola muy famosa, mis hermanos, y usted la va a recordar porque, mire, es Marcos capítulo 4 tipos de terrenos. Marcos capítulo 4 tipos de terrenos. El sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves, se la comieron. Otra parte de la semilla, ¿dónde cayó? En pedregales. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Y otra parte de la semilla cayó en buena tierra. 4 tipos de tierras, Marcos capítulo 4. Dice, bueno, Señor, pues no entendemos la parábola y todo. Miren, el sembrador es el que siembra la palabra. Y los terrenos son diferentes tipos de personas. ¿Quiénes son los que fueron sembrados junto al camino? Son los que oyen la palabra, ¿con qué? Oyen la palabra, pero luego viene rápido Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Bueno, y los que fueron sembrados en pedregales, ¿quiénes son? Son los que oyen la palabra, ¿con qué? Ay,
con gozo, la reciben con gozo. Pero después, cuando viene la tribulación o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra, ¿qué hacen? No, espérate. Yo ya me voy. Yo no voy a sufrir por esto. ¿Cómo eran los tesalonicenses? Ellos recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo en medio de gran tribulación y no la dejaron. ¿Saben qué fue lo que hicieron? Note usted. Ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. A ver, pero ¿ejemplo en qué sentido? Sigamos leyendo. ¿Por qué? ¿Por qué fueron ejemplo? Porque partiendo de vosotros, ¿qué dice? Ha sido divulgada, ¿qué ha sido divulgada? La palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar, ¿qué dice? Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de ¿qué? De hablar nada. Y es interesante porque, miren, deja decirle la palabra, vamos a regresar al versículo 8, por favor, porque partiendo, no, al 7, un poquito más. Dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo. Los cristianos virtuosos que imitan a Cristo, en segundo lugar, serán un ejemplo que impacta. La palabra ejemplo viene de tupos, de donde viene nuestra palabra en español tipo. Y esa palabra al principio lo que quería significar era la huella que se dejaba en algún material por un golpe fuerte, o la huella que se quedaba en el cuerpo por una cortada. ¿Cuántos alguna vez, miren, aquí les presumo, mis hermanas, cuántas veces con ese famoso cuchillo cebollero, ¡ay! ¿Verdad? ¿Les ha pasado, mis hermanas? Claro, ya después con el tiempo, pues ya se le dieron. Pero hay huellas que se quedan permanentemente. Esa es la palabra para tipo. Cuando hay huellas en tu cuerpo, y no te avergüences de esas huellas, porque pueden hablar de algo muy hermoso, como el nacimiento de un bebé. Yo tengo una marca aquí, mis hermanos, en este brazo. Por eso a veces me curo, porque aquí tengo una cicatriz. ¿Y qué le pasó, hermano? Pues es que yo, como veía jugar a Hugo Sánchez que hacía chilenas, dije, bueno, pues si él las hace, ¿por qué yo no? Y en un día se me ocurrió en un partido de fútbol hacer una chilena. El problema es que cuando iba en el aire dije, oiga, ¿y cómo se le hace para caer? Ese es el único detalle que se me pasó. Pues resulta que a la hora de caer, caí con el brazo y cuando vi todo mi brazo de aquí del codo, se me dobló hasta acá. Imagínense que yo le agarro su mano y le hago así, manita de puerco, hasta que truena el dedo. No, pero no fue el dedo, fue todo el codo hasta acá. Cuando yo me vi, mi mano estaba así, mira, saludándome aquí, se movía así. El brazo así todo torcido. Tuvieron que llevarme al hospital y luego para colmo estábamos afuera de Guadalajara como a 2 horas. Dije, no puede ser. Entonces llévenlo al hospital. Llegué al hospital empapado, bañado en sudor. Y le digo al doctor, oiga, ¿sabe que ya no aguanto el dolor? ¿Qué van a hacer? Póngame algo para el dolor o qué. No, es que mire, lo primero que tenemos que hacer, señor Eugenio, bueno, no era señora, era joven todavía. No estaba casado. Dice, tenemos que regresarle el brazo a su lugar, pero eso sí le va a doler. Sí, otra vez, pero si nos tenemos que jalar. Digo, no, pues tenemos que dormir. Eso fue un día jueves, me acuerdo, jueves. Yo me desperté, mis hermanos, hasta el domingo. Yo le dije, mire, si van a hacer eso, ¿y por qué están esperando? No, estamos esperando a las... Mire, esperen a quien quiera. Ahorita usted, duérmame y ya después me cuentan qué pasó. Pues ya me durmieron. Yo desperté estuve jueves, viernes, sábado, el domingo en la noche desperté. ¿Dónde estoy? Ay, ya cuando vi el brazo. Entonces me quedó esa cicatriz para toda la vida. Me metieron 6 tornillos, en realidad nada más me hacía falta 1, pero me pusieron 6. Duré más de 1 año sin poder el brazo. Yo pensé que nunca más iba a volver a poder tocar la guitarra, porque no tenía ni la fuerza para agarrar una cuchara de plástico. Y fue todo 1 año en rehabilitación y problemas, pero ahí quedó la huella. La misma palabra se utiliza cuando habla de las huellas de Cristo en sus manos, ¿se acuerdan? Cuando dijo Tomás, hasta que yo no vea y vea sus manos y todo, la palabra tipo. Entonces lo dice, los ustedes tesalonicenses, la manera en que recibieron la palabra y luego la empezaron a predicar a todo el mundo,
Y la palabra que es divulgar hace referencia al sonido de una trompeta o al sonido de un rayo cuando se extiende. Dice, o al sonido del eco cuando tú vas a una montaña y gritas, ¡ey! Hace referencia, se divulgó la palabra como el eco, se divulgó la palabra como uno que toca una trompeta y se oye lejísimos, o como el sonido de un rayo, y así viajó el evangelio por medio de la estación. Y Pablo decía, yo estoy contentísimo porque ustedes recibieron y ustedes empezaron a compartir con todos, con sus vecinos y todo el mundo, de tal manera, versículo 10, no tienen ustedes ahora, han hecho impacto. ¿Y qué cuentan? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Hermano, le voy a hacer una pregunta y quiero que sea muy sincero y honesto. Hermanos y hermanas, mírenme aquí a los ojos por un momento y séame sincero y honesto. ¿Le gustan o no le gustan las personas chismosas? Sinceramente. Si usted es como yo, a mí las personas chismosas, mírenme, las personas chismosas. Ay, no, hermano, es que yo tengo el don del chisme. No, hermano, no es un don. No hay don del chisme. Ay, no hay don del chisme, no hay don del chisme. Ahora, ¿a ustedes les gusta, sinceramente, hermano, les gustan o no les gustan los chismes? ¿No les gustan? Ay, es que les tengo unos buenísimos. Y de todos se los voy a contar. Trump ganó las elecciones. El América perdió. Cruz Azul empató. Y no digo con quién porque después. Miren, lo que me cae más gordo de las personas chismosas, mis hermanos, es que cuando yo les cuento el chisme, con esas mentiras, ellos lo cambian y lo cuentan de otra manera. No, si yo se lo cuento el chisme de una manera, usted cuéntelo bien. ¿O le gustan mejor los chistes? ¿Qué le gusta que le cuenten? Miren, aquí había unos hermanos medio chismositos. Eran chismositos, miren. Porque ellos mismos cuentan. ¿Quiénes son esos ellos mismos? ¿Son incrédulos o son creyentes? Son los creyentes que se hace mención del versículo 7. Ve el contexto. Han sido ejemplo a los que han creído en Macedonia y en Acaya. Ellos mismos, los creyentes, cuentan de ustedes tesalonicenses, pero no cuentan chismes. O si cuentan chismes, son chismes bonitos y edificantes. Cuentan del ministerio de Pablo entre ustedes y cómo ustedes se convirtieron. ¿De dónde? De los ídolos. Ay, mis hermanos, ¿de los ídolos? ¿Y por qué dejaron los ídolos? No, espérame, el Imperio Romano no va a permitir eso. ¿Por qué dejar un ídolo? Para adorar y servir a quién? Al único Dios. Note usted la primera palabra. Único Dios que dice vivo. Y porque es vivo, es verdadero. Amén. ¿Cuántos dioses vivos y verdaderos hay? Uno. Vivo y verdadero. ¿Y los ídolos son vivos? No son vivos. ¿Son verdaderos? No. La gente sabía. Lo que había impactado, los cristianos virtuosos que imitan a Cristo serán recordados siempre con gratitud. Los cristianos virtuosos que imitan a Cristo serán un ejemplo que impacta, que deja huella. Yo quiero preguntarte, ¿qué personas en tu vida han marcado y han dejado huella, han impactado? Por diferentes cosas buenas. Hay gente que impacta por su honestidad. Hay gente que impacta por mantener un gozo, una alegría permanente. Hay gente que impacta por su conocimiento, por sus habilidades, por su amor, por diferentes cosas. Pero ellos llegaron a impactar porque predicaban el Evangelio y no dejaban de predicar, y predicaban, sufriendo, mis hermanos. No creen que, ay, pues yo, mi padre, no, sufriendo por predicar el Evangelio. Había personas seguramente que murieron por su fe en Cristo. Pero ellos tuvieron que dejar los ídolos. Eso fue tremendamente, en ese contexto lo vamos a ver. No era fácil hacer eso. Y luego dice, número 10, y esperad ahora, ¿desde dónde? ¿A quién? A Jesucristo. Pero Él murió, sí, pero también resucitó de los muertos. A Jesús, quien nos va a librar, y nos libra ¿de qué? Él es el Salvador.
¿Cuál es tu esperanza, cristiano? Mi esperanza viene otra vez, tal vez al amanecer o tal vez al anochecer, viene otra vez. ¿Y qué tal si no viene? ¿Y qué tal si no viene, mis hermanos? ¿O esa es su esperanza? ¿Usted no espera la muerte? No, yo no espero la muerte, yo espero que venga Cristo. Pero si no viene antes de que tú te mueras, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Para mí. Y eso solamente lo puede ser un cristiano. ¿A poco la muerte es ganancia? Sí, porque ausentes del cuerpo, presentes al Señor. ¿Pero estás 100% seguro? Seguro. Miren, mis hermanos, yo sé que hay mucha gente que no cree esto. ¿Y sabe qué prefiere creer? En otras cosas. Yo recuerdo cuando vivíamos en México, había una señora, ahí unas 5 o 6 calles de la casa, que leía las cartas y el café. Y yo recuerdo a la esposa de mi papá, la segunda esposa de mi papá, una vez fui a consultar a que le leyeran las cartas y el café. Creo que agarran una taza de café y se lo toma y pues yo creo que lo vamos a hacer aquí, hermano Carlos, hermano Luis. Si me autorizan, yo agarro un café y les volteo la taza y les empiezo a leer y voy a cobrar barato. Es más, ya me decidí que ahora en la tarde en mi casa voy a poner un letrero y un grandote que diga: se leen las cartas. Ahorita que venía con mi primo, le digo a mi primo: mira ahí, estación sin... Yo sé que no le gusta el chisme, pero sin decir nombres ni direcciones, ahí más o menos entre la estación de Plumbao, así, la estación de Plutarco Elías, ahí a mano izquierda hay un letrero que dice: se leen las cartas con ángeles. Miren nada más que maravilla. Pues yo voy a poner mi letrero: se leen las cartas. Y cuando empieza a venir la gente: oiga, ¿usted lee las cartas? Sí, yo leo las cartas. ¿Cuáles cartas lee? Las cartas del apóstol Pablo. Yo le voy a leer las cartas del apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito. Las 5 Ts. Recuérdate, Constante. Vamos a seguir estudiando los hermanos. Pero recuerden, cada capítulo de esa hermosa carta hablaba de la venida de Cristo. Cristo viene, Cristo viene. Esto es tu esperanza. Y por más difícil que se ponga la cosa, mis hermanos, por más difícil, o si nos va a llegar el día en que lleguemos delante del Señor, no tengamos miedo. Si Cristo no viene antes, y si llegamos a partir, yo no sé, yo a veces hablo con mi hermano: bueno, y si tú te vas primero, yo me voy primero. No, si quieres, tú vete primero. Te voy a hacer, ¿no? Y me decía: no, pues yo tenía un jefe que me decía: cuando yo me muera me lleva el mariachi. Sí, pero me lo deja pagado. Entonces, mis hermanos, yo quiero mariachi y se lo voy a dejar pagado, ¿no? O que cante, no. Sería lindo si yo me llegara a morir. Sé que posiblemente mi hermano Alfredo de repente llega al funeral. Y qué lindo fuera, mis hermanos, se los digo desde ahorita, que si eso llega, yo parto antes que mi hermano Alfredo. Usted está ahí, háblele de Cristo. Háblele de Cristo. Yo lo sigo haciendo, lo sigo compartiendo. Yo no sé si Dios lo escogió o no lo escogió, pero yo le quiero hablar de Cristo y lo que Él tenga para Él, estamos agradecidos. Hermanos, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Porque si cada vez que los veo me acuerdo de ustedes y me acuerdo de muchos detalles que han tenido que hablar conmigo, todos ustedes, mis hermanos. Por ejemplo, por mencionar, bueno, me acuerdo mucho mi hermano Abel, una vez que salimos de un culto de oración, me dice: hermano Eugenio, le voy a hacer un mini tour. Me compró mi jugo de naranja. Primo vende jugos de naranja naturales, aquí en Monterrey, bien ricos. Y me llevó a hacer un tour. Mira, este es Gonzalitos, esta calle, pues aquí te vas por estas calles para que conozcas Monterrey y todo. Ahora ya presumo, ¿no? Oiga, la calle de Gonzalitos. Oiga, que la Macroplaza. Ah, sí, la Macroplaza. La Venecia chiquita. Ah, sí, la Venecia chiquita ahí, ¿verdad? Ahora me tocó conocer el Parque Fundidora. Ay, mis hermanos, qué maravilla. La gente decía: oiga, pero usted tiene 4 años viviendo en Monterrey, ¿no conoció el parque?
Oiga, que el City Banamex, yo estaba escuchando la conferencia y hermanos que en el no sé qué, ¿cómo se llama? El metro, ¿qué? O el otro, Citermex, ¿no? Que va, yo decía, este tipo no conoce, ¿cuál es? Pues es el auditorio City Banamex, ¿cuál Citermex? Pues yo no sabía que había otro auditorio ahí. Maravilloso. Las conferencias, mis hermanos, nos gozamos. Pero yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, mis hermanos, por su amor, por su fe en Jesucristo, por su esperanza y porque han predicado la palabra. Y yo deseo, mi oración es que Dios los use. Gracias a mis hermanos de la música, gracias a nuestros hermanos que siempre nos traen cafecito. No nos ven el café ni nos ven en casa, pero nos traen cafecito. La comida que está el domingo, ¿qué tal la comida de? No fue maratónica, mis hermanos, fue buffet espiritual, ¿verdad? Una bendición, mis hermanos, estar en esta iglesia. Y yo les recuerdo mi oración. Y quiero que oremos nosotros, así como unos oran por nosotros, oremos por otros. En esta conferencia fue una maravilla. Me encontré con jóvenes que fueron mis alumnos, tanto en Guadalajara como en Ciudad Juárez. Ahora están de pastores, unos están en Tamaulipas, otros están en San Luis. Me contaba la esposa de uno de ellos, dice, yo le hablé a una persona que era testigo de Jehová, ya se convirtió al Señor. Dijo, ¿cómo es posible? No, es gente muy difícil de alcanzar. Y que oremos, y ¿sabes qué? Voy a hablar de ustedes a mi iglesia y vamos a estar orando por ustedes. Son matrimonios jóvenes que están ahora en la obra del Señor. Y yo les doy gracias a Dios por ellos. Y por la obra misionera. Yo, por cada uno de ustedes, mis hermanos. Y sí es cierto, cada vez que los veo me acuerdo de ustedes. De su fe, de su amor y de su esperanza. Vamos a orar. Padre, quiero darte muchas gracias por esta iglesia, por mi hermano Carlos, sus hijos, su familia, su esposa, y porque un día tú pusiste en el corazón del Señor empezar esta iglesia en Monterrey. Gracias por cada hermano que ha venido llegando y sumándose aquí, por los nuevos que han venido este día, por los que ya tienen años, por los que están sirviendo en la música, en la enseñanza. Gracias por las predicaciones de tu palabra, por mi hermano Luis, por mis dos hermanos Luis y Luis, por mi hermano Alto, por los de la alabanza, por los que dan clases a los niños, por los que sirven en tantas maneras, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias por esta iglesia, Padre Santo, y por muchas otras iglesias que tú has traído a Monterrey y que han sido ejemplos de predicar tu palabra. Oramos por ellos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y si tú, querido amigo, querida amiga, todavía no tienes esperanza, hoy es el día que tú le puedes decir, Señor Jesús, yo quiero esperarte a ti. Que tú seas mi esperanza, que tú seas mi todo, que tú seas mi Salvador personal. Y yo hoy por la fe, nunca antes lo he hecho, pero hoy yo por la fe te pido perdón de todos mis pecados, porque creo que has muerto y resucitaste por mí. Y en una decisión de fe te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Que Dios les bendiga.